nuestro primer espacio de Escuela de Familia para el año 2022. Me complace mucho, me alegra mucho poder tener estos espacios con ustedes. Y me gusta más el tema, el tema vidas con sentido, factores protectores en el suicidio. El día de hoy el espacio está dirigido por uno de los más grandes aliados, perdón, en representación de Sandrita, nuestro acompañamiento en todo este proceso de acompañamiento con este gran convenio que tenemos con nosotros como colegio. Y también tenemos la participación de Johan Schneider. Realizaré pues la presentación de él para dar pues a nuestra oración de la caroísta, que es bien importante a la hora de pues de empezar todos estos espacios. Que tenemos, que realmente son aprendizajes para la vida, que nos ayudan, que nos fortalecen. Y el día de hoy, mamita de la estudiante Juliana Cleves de grado 9, quienes van a dirigir la oración de la familia caroísta. Amparo, bien, el espacio. Más allá. No, más allá. Sí, buenos días. ¿Laura? Sí, buenos días, Amparo, sí, señora. Y muy buenos días para todos los padres. Buenos días. Vamos a hacer la oración de la familia caroísta. Este tema me parece muy interesante. Aquí con mi hija Juliana, entonces vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de la familia caroísta. Señor, haz de nuestra familia caroísta una comunidad invadida por el Espíritu Santo. Que nuestros ojos vean que tú eres la luz que alumbra nuestro camino, que nuestra alma sienta el gozo de llevarte muy dentro, que nuestro corazón la humildad que tú nos das, que nuestros silencios sean para hablar contigo y escucharte, que nuestras oraciones clamen ante ti el cambio que debemos. Señor, queremos vivir bajo tu mirada sin cansancio hasta encontrarte y así sentir la paz y el gozo que tu infinito amor nos da, que con nuestro de vida como padres caroístas logremos y caridad para todos nuestros hijos. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo, del Padre, del Hijo Santo. Amén. Señora Luz, muchas gracias, Juli. Me gustó este sentir. Les agradezco en este espacio de escuela de familia. Muy bien, como les indiqué anteriormente, el día de hoy nos acompaña el psicólogo Schneider Hernández. Él hace parte de nuestro grandioso convenio con la Universidad del Bosque. Él es docente en la universidad. Voy a hacer una pequeña presentación de nuestro ponente del día de hoy. Él es egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, magíster en Psicología Clínica y de Familia de la Universidad Santo Tomás. Tiene habilidades para diagnosticar e intervenir de forma individual, grupal, familiar y en crisis a los sujetos y su entorno. Ha construido experiencia en el área clínica, social y educativa con población infantil, adolescentes, jóvenes infractores de ley y personas mayores con enfermedades crónicas y terminales. Es terapeuta en manejo de duelo, terapeuta en temas de adicciones y terapeuta de conducta suicida. También es importante resaltar que tiene pues gran interés por el tema de la academia y se ha formulado también estos temas
de investigación. Es un gusto para nosotros, Joan Schneider Hernández, tenerte aquí en el espacio MAC. El día de hoy pues tenemos a nuestro señor rector, el señor rector Gerson David Jaramillo, tenemos a nuestros queridos docentes, directores de curso, tenemos a nuestras familias, pues realmente les damos una bienvenida bien grande, un abrazo fraterno de agradecimiento por estar siempre en estos que son, vuelvo y repito, muy interesantes y de los cuales vamos a aprender mucho. Te abro el espacio, Schneider, tenemos ganas de aprender mucho, estamos esperando aprender mucho. Quiero comentarles, papitos, que Schneider va a hacer su charla, va a ponernos a participar todos para que estemos bien atentos. Se abrirá al terminar de la charla un espacio para preguntas. Luego de espacio de preguntas, vamos a llenar una encuesta de satisfacción y por último vamos a escuchar las palabras de nuestro señor rector Gerson David Jaramillo. Voy a abrir el espacio, Joan, contándoles que nuestro objetivo del día de hoy es fortalecer esos factores protectores de la familia para la prevención del suicidio. Entonces, Joan, el espacio es todo tuyo. ¿Todo bien? Yo te escucho súper. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias por la presentación. Buenos días. Sí, muy bien. Vale, gracias. Bien, también, digamos, este espacio. Y bueno, hoy un tema bastante interesante, significativo y pues básicamente de interés. Bueno, es fortalecer todos estos recursos de la familia frente a algún tipo de conducta suicida, ¿sí? Que ya pues vamos a ir, obviamente, depurando en el transcurso de la charla, ¿vale? Es preocupante este tema porque pues hay muchos adolescentes también que pues he tenido la posibilidad de atender también con este tipo de intención. Bueno. Mira acá. Ok, listo. Entonces me dicen si están visualizando mi pantalla. ¿Sí? Ya. ¿Ya se ve la presentación? Sí. Sí, señor, ya se ve. Vale, perfecto. Bueno, entonces, para iniciar, quisiera invitarles a que pues ingresen al siguiente link o pueden colocar, si están en el, voy a compartir este link. Entonces, si están desde el computador, pues pueden ingresar directamente, compartir aquí por el chat. Y si no, si están desde el celular, lo pueden ingresar por el celular con la palabra mente.com. Entonces ahí está el link compartido por el chat para que por favor ingresen y básicamente la idea es que van a responder, por favor, la primera pregunta. ¿Me están visualizando en este momento? Sí. Sí, señor. Vale. Entonces, la idea es que ingresen a ese link y por acá está. Okay. Exacto, y me van a decir cómo se sienten en este momento. Entonces, la idea es que me digan cómo se sienten en este momento, un poco para evaluar, ¿sí? Para reconocer también cómo nos sentimos el día de hoy. Entonces, vamos a dar un espacio para que nos vayan pues contestando, identificando su estado de ánimo, pues la alegría, el estar reflexivo o pensativo, el estar tranquilo, el tener miedo. Entonces, bueno, pues los invito entonces a que digamos, diligencien. Ya me estoy dando cuenta que ya pues hay varias personas que ya
han entrado. Y sí, la idea es, uno, reconocer cómo nos sentimos. ¿Por qué? Porque, pues, es mental, ¿sí? Y importante es el darnos cuenta cómo nos sentimos en este momento, ¿vale? Voy a continuar compartiendo pantalla. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, pues básicamente reconocer esos estados emocionales por los cuales atravesamos nosotros, ya que, bueno, la salud mental es algo fundamental en la vida de todo ser humano, ¿sí? Y algo muy importante, digamos, cuando hay alguna afectación a nivel mental, a nivel emocional, ¿sí? Pues algo muy importante es que se afectan nuestros estados de ánimo, ¿sí? Pasamos de la risa al llanto de un momento, nos mantenemos en estados eufóricos, nos mantenemos de pronto en estados melancólicos, ¿sí? Y pues digamos que por largos periodos de tiempo. La idea es que pues obviamente nosotros nos movamos de un estado emocional a otro estado emocional. Acá hay una definición sobre salud mental. Dice, salud mental es un estado dinámico, y ya vamos a ir explicando un poco en qué consiste esta definición. Dice, salud mental es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción, de manera que permite a las personas desplegar sus recursos emocionales y cognitivos para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. Básicamente es un equilibrio, ¿sí? Entonces, salud mental podemos básicamente entenderla como un equilibrio, donde en ese equilibrio tenemos, digamos, contamos con recursos emocionales como la capacidad de autocontrolarnos emocionalmente, ¿sí? O de tener inteligencia en nuestras emociones, ¿sí? Entonces es un recurso emocional importante, la capacidad de controlarnos, de ser asertivos al momento de expresar nuestras emociones. Cognitivos como la capacidad, digamos, de atender una tarea específica, de centrarnos en un momento específico, ¿sí? De tener la capacidad, obviamente, de recordar, de tener un pensamiento lógico, de tener un pensamiento racional frente a las cosas, ¿sí? Cuando hay alguna afectación en términos de salud mental, pues todo esto que yo te estoy conversando en este momento, el tema de la inteligencia emocional, el tema del prestar atención a las actividades que estás haciendo, el momento presente, pues obviamente se va a ver afectado. No hay, pues, pensamiento lógico racional, o por lo menos esa racionalidad en el pensamiento disminuye significativamente. Entonces vamos a estar, ¿sí? Siempre por lo general abrazados por el miedo, por decirlo de alguna manera. Hay un autor, digamos, dentro de la psicología y dentro del psicoanálisis, que define la salud mental como amar y trabajar, ¿sí? Entonces, toda persona, digamos, que se encuentra en un estado óptimo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? de salud mental, pues tiene la capacidad de amar y tiene la capacidad de trabajar, ¿sí? Ahora ya lo vamos a ir mirando, porque no necesariamente, digamos, trabajar en el sentido de trabajo, ¿sí? El ejercicio contractual que hacemos en la vida adulta, sino trabajar también como movimiento, como acción, ¿sí? En este caso para los estudiantes también, como el desarrollar diversas acciones o desarrollar una acción en particular. Entonces, pues básicamente nos decía así, un equilibrio entre amar y trabajar. ¿Amar a quién? Amar a la pareja, amar a la familia, amar a uno mismo, amar a Dios, por ejemplo, para las personas que son creyentes. ¿Sí? Entre otras tantas. Y pues trabajar en el término de sentirse productivo, sentirse, sí, digamos que productivo para la sociedad, también el estar realizando alguna acción en particular. Entonces, básicamente, salud mental como ese equilibrio, ¿sí? Entre el amor y el trabajo, puede decirse de alguna manera, ¿sí? Trabajo entendido también como acción, no solamente como ejercicio contractual. Entonces, cuando hay alguna afectación a nivel mental, pues todo esto se altera. Entonces, la persona, ¿sí? Ya no va a tener esa capacidad, por ejemplo, no tiene esa capacidad, por ejemplo, de desempeñarse productivamente u óptimamente. Perdón, ¿qué me están diciendo? Ya, ok. No va a tener esa capacidad de desempeñarse productivamente en las acciones que realiza, y obviamente a nivel del amor, pues obviamente también va a haber ahí un término de frustración. Si es hacia uno mismo, entonces también se va a sentir frustrado uno mismo, va a tener obviamente creencias que impactan la estima personal, ¿vale?
Conducta suicida. Entonces vamos a centrarnos un poco más ya en términos de la conducta suicida. La conducta suicida es un resultado no deseado en salud mental. Obviamente hay una afectación en salud mental. Toda persona que tenga intentos de suicidarse, pues obviamente hay una afectación en términos de salud mental, ¿sí? Tiene origen multifactorial, ¿sí? Es decir, tiene múltiples causas que ya pues en el transcurso de la presentación vamos a ir identificando cuáles son esas causas. Entonces tiene origen multifactorial y se ha definido como una secuencia de eventos denominado proceso suicida que se da de manera progresiva y ya vamos a irlos mirando cuáles son. En muchos casos, pues la conducta suicida se inicia con el pensamiento o la idea suicida, ¿sí? La idea suicida entendida como tengo como la idea, o sea, siento o han pasado por mi mente ideas de no querer seguir viviendo. ¿Por qué? Seguramente porque no me siento competente en lo que estoy haciendo, seguramente porque tengo sentimientos de frustración conmigo mismo, con la vida, ¿sí? Porque no me gusta donde me encuentro, porque hay una desesperanza con la misma vida. Entonces, desde ahí pues surge precisamente el tema de tener, ¿sí? Algún tipo de ideación. Entonces la persona prefiere no estar viva, ¿sí? Prefiere no, digamos, piensa que de pronto una de las soluciones es que pues no se encuentre viva o suicidarse porque pues siente que y piensa que de pronto la vida o la misma familia seguirá mejor sin ellos o los mismos compañeros o el mismo trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces tiene algún tema de idea, es simplemente un pensamiento que pasa, inclusive se ha podido llegar a visualizar, ¿sí? De pronto se ve en ese día, se imagina en ese día, pero pues digamos que es como el pensamiento o la idea que tiene. Se sigue de planes suicidas, ¿sí? Entonces ya una persona que se empieza a entrar en el término de la conducta suicida digamos, empieza después del pensamiento o de la mano conjunta con el pensamiento o la idea suicida viene el plan. Entonces ya está la persona que planea. Entonces hay una insatisfacción, hay una desesperanza tan grande con la misma vida que empieza a planear, ¿sí? ¿Cómo sería, digamos, perdóname que es que me están escribiendo, cómo sería su deceso, ¿sí? Entonces lo puede empezar a planear, puede, digamos, hacer algún tipo de estrategia, no sé, ¿sí? Un día en particular, una hora en particular, ¿sí? Con alguna herramienta, con alguna arma cortopunzante, con algún, digamos, veneno, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces empieza como a planear ese momento, ya lo tiene todo, pues, fríamente calculado por ahí. Entonces ya está el plan elaborado, ya sabe cuándo lo va a ejecutar. Y seguido al pensamiento, al plan suicida, pues sigue el intento suicida, ¿sí? Que ya pues básicamente es ejecutar el plan, ¿sí? Y esa ejecución del plan puede llevar al deceso, ¿sí? De la vida misma o simplemente al intento, ¿sí? O sea, ahí está, digamos, cuando la persona pues obviamente se lastima y hay un intento suicida, gracias a Dios pues no se da el deceso de la persona, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero está el intento. Entonces es como lo que compone la conducta suicida. Está la idea, está el plan y obviamente está el intento que puede llegar a ser consumado o no puede llegar a ser consumado. Y pues obviamente esto es una afectación a nuestra salud mental y emocional, ¿sí? Dándonos cuenta de cómo nos sentíamos hace un momento y cómo de todas estas sensaciones entonces empiezan a entrar en juego cuando hay una afectación a nivel de salud mental. Vamos a mirar un poco la tasa de suicidio a nivel nacional, según pues datos del 2019, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud. Tenemos que población de 12 a 17 años, esto es un estudio por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Entonces tenemos que población de 12 a 17 años han elaborado un plan suicida, aproximadamente el 1% de esa población, aproximadamente unos 900 o 1.000 personas han desarrollado algún tema de plan suicida, ¿sí? Ideación suicida, un poco más de esas 1.000 personas han tenido algún tema pues, han tenido la intención, por ejemplo, el pensamiento, el deseo, por ejemplo, de perecer, ¿sí? Y el 2,5% de esa población han tenido algún tipo de intentos suicidas, ¿vale? De 18 años en adelante, pues también tenemos que obviamente hay
se elevan, digamos, los datos porcentuales. Aproximadamente el 2,3% de la población de 100.000 habitantes mayores de 18 años han tenido algún tipo de plan suicida, han planeado el deceso, su deceso, el fin de su vida, ¿sí? El 6,5% de la población, un poco más de 1.000 personas, estamos hablando, que han tenido algún tipo de ideación o deseo suicida, y de intento suicida, aproximadamente un 2,5% de la población de 100.000 habitantes han tenido algún tipo de ejecución o de intento suicida. ¿Vale? Esto en cuanto a población de 12 a 17 años y 18 años en adelante, aunque también hemos encontrado datos de menores de 12 años que han intentado suicidarse también, y pues son, digamos que, situaciones bastante lamentables en todos los casos. Estadísticas de suicidio asociadas a los siguientes desencadenantes. ¿Qué desencadenan las conductas de suicidio? ¿Qué las están desencadenando? ¿Qué las promueven? Uno, el conflicto con la pareja o con la expareja. Entonces vemos, por ejemplo, que hay personas, y esto ya lo vamos a ir abordando más adelante también, que terminan una relación de pareja y no saben cómo superar el duelo, ¿sí? Porque de pronto se ha generado algún tipo de apego emocional muy fuerte, algunas personas lo llaman dependencia emocional también. Entonces no saben cómo superar, ¿sí?, ese desapego, ¿sí? No saben cómo superar ese dolor, esa pérdida de esa relación, ¿sí? Entonces, pues optan precisamente por perecer ellos mismos, ¿vale? O algún conflicto con la misma pareja también, ¿sí? Problemas económicos. Obviamente el tema económico aquí también es un factor fundamental porque, bueno, obviamente las responsabilidades que tiene el ser humano a nivel económico pues son significativas en muchos casos, y a veces cuando hay esas ausencias económicas, pues la persona, digamos, se siente ahogada, se siente apretada, no encuentra más salidas y desafortunadamente optan, ¿sí?, por algún tipo de conducta a nivel suicida o por algún intento suicida. Maltratos físicos, psicológicos o sexuales, ¿sí? Entonces, todo este tipo de maltratos también son desencadenantes, y ya los vamos a ir abordando en diapositivas más adelante, de cómo estos maltratos y cómo toda esta violencia pues precipita las conductas suicidas a nivel escolar o educativo, ¿sí? Cuando de pronto el niño, el niño o el adolescente de pronto tiene dificultades a nivel académico, hay algún tipo de bullying. Recordemos que por bullying también en las instituciones educativas hemos tenido casos o intentos de suicidio, ¿sí? Por bullying frente a orientaciones sexuales, frente a de pronto al desempeño académico también. Bueno, entonces pues se han presentado ese tipo de desencadenantes. Enfermedades crónicas dolorosas o discapacitantes, ¿sí? Entonces enfermedades crónicas también, personas que no saben cómo sobrellevar sus condiciones de salud, y hay condiciones de salud muy difíciles que también ya vamos a ir mirando más adelante. Entonces también esto precipita o es un desencadenante precisamente frente a conductas de suicidio. Eso no quiere decir que todo esto precipite el suicidio, o que todos los suicidios, se relacionen con estos factores, ¿sí? Obviamente están relacionados, pero no son como tal la causa principal por la cual la persona toma la opción pues, o decide suicidarse o perecer, ¿sí? Y la muerte de un familiar o amigo, que ya pues básicamente pues lo veíamos y está muy asociado con el conflicto de pareja cuando hay pérdidas, ¿sí? Entonces aquí también hay una pérdida de un ser querido. Aquí también hay una pérdida de un familiar, de un amigo cercano, entonces no saben cómo tolerar, ¿no?, esas pérdidas, y pues desafortunadamente pues toman la decisión de quitarse la vida. ¿Por qué el suicidio? Entonces, ¿sí? Pues el suicidio, pues básicamente no se visualizan soluciones o alternativas ante una situación difícil, ¿sí? Entonces la persona que se encuentra en una problemática como la que acabamos de mencionar, por ejemplo, ¿sí?, no encuentra soluciones alternativas, o sea, no encuentra posibilidades para abordar esa problemática, para abordar esa solución, y ve que la única, ¿sí?, entre comillas, solución posible a su situación, pues básicamente es esa, es el perecer, porque siente que así se quita, en cierta manera, un peso encima, una carga encima, ¿sí?, el malestar que está teniendo con la vida misma. Entonces, una persona que por lo general comete actos de suicidio o intentos suicidas es porque no ve
alternativas de solución, solamente está encasillado en una y en que así tiene que ser y en que así tiene que ser y es que eso es y no hay más salidas y está, por ejemplo, ahogado en sus responsabilidades económicas, ahogado en sus deudas y no sabe cómo salir, ¿sí? Y pues toma la opción precisamente de esto, de optar por el suicidio. Se presenta incapacidad para comunicar los sentimientos. Una persona entonces con este tipo de conductas o que está pensando en realizar este tipo de conductas suicidas, pues básicamente no es una persona que se va a abrir emocionalmente, ¿sí? Entonces tiende como a aislarse, porque seguramente ya lo ha hecho en ocasiones, ya ha expresado sus sentimientos y seguramente no se le ha prestado mucha atención, entonces tiende de pronto a aislarse, tiende a apartarse un poco, a no comunicar lo que está sintiendo en ese momento. Entonces, pues básicamente eso, entonces se presenta pues esa incapacidad para comunicar esos sentimientos, no se va a abrir mucho frente a la elaboración de pronto de ese plan suicida que está llevando a cabo. Hay un periodo de angustia que no permite reflexionar de manera lógica, entonces es de lo que hablamos hace un momento, ¿sí? Básicamente, con el término de salud mental, pues está la capacidad, digamos, también cognitiva y de pensar lógica y racionalmente, ¿sí? Frente a alguna problemática en particular. Esta persona que está atravesando por este periodo de angustia, ¿sí? Que está atravesando por una situación difícil, que no ve más salidas, que está ahogado en su misma crisis, que no se comunica precisamente para salir de su misma crisis, porque seguramente antes lo intentó y de pronto no se le prestó atención, no se le prestó la suficiente atención para salir de esas dificultades. Entonces, está atravesando por un periodo de angustia que no le permite reflexionar de manera lógica. Entonces, se deja llevar por el miedo. Recordemos que el miedo, básicamente, el piso del miedo, ¿cuál es? Son el pensamiento ilógico o los pensamientos irracionales, ¿sí? Entonces, básicamente, una persona que está pasando por un periodo de crisis, por un periodo de angustia, no se permite precisamente pensar de manera lógica, pensar de manera racional, pensar de manera que le permite tomar alternativas frente a la situación conflictiva. Entonces es como eso, se queda subsumido precisamente en su crisis. Surgen entonces también ideas erróneas sobre cómo solucionar la situación, ¿sí? Entonces hay ideas irracionales, por decirlo de alguna manera, creencias ilógicas, discursos que no tienen un fundamento lógico ni racional sobre cómo solucionar sus dificultades y optan entonces por este tipo de conductas. Piensan y creen que una solución podría ser precisamente eso, el perecer, el darle un fin a su vida. Y resulta que optando por esa decisión lo que hacen es perpetuar más los problemas y el dolor que se causa a la familia pues es significativo. Tenemos básicamente los invito entonces en este momento a que por favor nuevamente ingresen al enlace de la encuesta Mentimeter. Voy a minimizar acá nuevamente, dejar de compartir. Acá. Sí, y para que por favor, pues entonces vamos a responder la siguiente pregunta. Yo no sé si ya pudieron ingresar. Para que por favor vayan ingresando. La siguiente pregunta es: mencione cuáles son sus fortalezas para afrontar situaciones adversas. Mencione cuáles son sus fortalezas para afrontar situaciones adversas. Entonces, para que por favor vayan ingresando nuevamente el link que yo les suministré hace un momento. Buenos días. Es que ¿Aló? Buenos días. ¿Aló? Sí, cuéntanos. ¿Cómo estás? Mira, es que yo me conecté como 10 minutos tarde y ¿dónde está el link? ¿Dónde podría ver el link para poder ingresar a la encuesta? Lo volví a poner ahí, está ahí. Lo acabo. Perfecto. Sí, señora. Miss Laura, muchas gracias. ¿Cómo estás? Vale. Buenos días. Entonces la pregunta que tenemos en este momento es la siguiente: mencione cuáles son sus fortalezas, yo creo que me están visualizando, mencione cuáles son sus fortalezas para afrontar situaciones adversas, ¿sí? Porque recordemos que la persona que tiene esa conducta suicida o esa intención suicida básicamente no ve más alternativas frente a su problemática, ¿sí? Entonces, tienen dos opciones de respuesta para que por favor coloquen las dos opciones de respuesta, cuáles son sus fortalezas, pero qué fortalezas, de pronto esa fortaleza que a usted le ayudó en un momento difícil, en un momento de crisis. Eso, por ejemplo, aquí tenemos resiliencia, disciplina, ¿sí? Entonces, son como esas fortalezas que nos permitieron solucionar
situaciones adversas en momentos anteriores. Entonces, como la resiliencia precisamente nos da como esa capacidad de lucha, como esa capacidad de aguante, como esa capacidad de superar los problemas precisamente, de que a pesar de que existan dificultades, siempre habrá pues un futuro mejor, ¿no? Tenemos el tema también de control emocional, que aquí ya nos empiezan a escribir control emocional precisamente como esa capacidad también, y es una fortaleza también muy significativa, porque es la capacidad de autorregularse emocionalmente. Recordemos que una persona en una situación de crisis, esta persona que tiene esa conducta suicida, pues como no ve más caminos, está subsumido por el miedo, está subsumido por la tristeza, que era pues lo que, digamos, los estados de ánimo a los que yo les iniciábamos, o a los que yo les invitaba a que fuéramos conscientes cuando iniciamos esta presentación. Entonces, como teniendo un adecuado control emocional, una inteligencia emocional, pues obviamente como seguramente le damos un manejo diferente a la problemática, no nos dejamos llevar por el miedo, no nos dejamos llevar por el terror, por la angustia. Hay gente que entra en pánico frente a alguna situación, como la que estábamos viendo, como problemáticas con la pareja, ¿sí? Situaciones como deudas económicas. Entonces, como todo este tipo de fortalezas, ¿sí? Sé que utilizamos en un momento determinado, pues obviamente nos pueden llegar a servir, ¿sí? Para nuevas situaciones, por ejemplo, de crisis, de angustia, porque ya tenemos, digamos, un marco de acción, ya nos reconocemos como una persona resiliente, ya nos reconocemos como una persona que tiene capacidad de controlarse emocionalmente. Mira que buscar ayuda me parece fundamental, ¿sí? Aquí hay una persona o personas que colocan que buscar ayuda, y eso es fundamental porque a veces cargamos con nuestros problemas solos, ¿sí? Y resulta que así como vamos al médico por algún padecimiento físico, pues también es importante cuando se llegue el caso, acudir a un profesional en salud mental, ¿sí? Obviamente porque hay padecimientos emocionales que a veces requieren alguna orientación, alguna intervención de tipo profesional. Entonces, pedir ayuda también en momentos difíciles a alguna persona profesional, ¿sí? O de pronto a algún familiar, ¿sí? Alguna orientación, algún consejo, algún apoyo, ¿sí? Algún buscar ayuda nos es significativamente útil precisamente para superar dificultades o situaciones adversas. Estar tranquilo, que también es muy, digamos, está muy relacionado con el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Es como tener esa tranquilidad precisamente para asumir las dificultades. Tener esa tranquilidad es diferente a el ser paciente como el ser pasivo, ¿no? Una cosa es ser pasivo y otra cosa es estar tranquilo, sabiendo que obviamente hay que estar haciendo algo para solucionar las dificultades, porque pues seguramente no se va a solucionar de la noche a la mañana sin que hagamos nada, ¿no? Pero sí tener esa tranquilidad y esa serenidad, ¿sí? Para pensar claramente y con racionalidad frente al problema que se nos está presentando, si es un problema familiar, si es un tema académico, si es un tema con nuestros amigos o nuestros pares, si es una problemática en el trabajo. Entonces tener como esa tranquilidad precisamente para actuar de forma racional frente a lo que nos aqueja. Y una última podría ser, acá hay varias, el amor propio. Mira que ese amor propio es fundamental. Básicamente, y este tema de estima personal, me invitas a pensar precisamente en la estima personal, y esa estima personal es fundamental para superar las adversidades. Si hay una persona con una estima personal sólida, ¿sí? Robusta, fuerte, pues seguramente las adversidades serán diferentes, ¿sí? O sea, va a asumir las adversidades de una manera distinta, ¿sí? Va a asumir las adversidades de una manera diferente, o sea, va a tener la confianza en que va a superar la dificultad, ¿sí? Va a tener la seguridad de que a pesar de los problemas va a superar la dificultad. Entonces ese amor propio es fundamental porque es estima, es creer, es la convicción personal que se tiene frente a algún reto, desafío, problemática que se presente en la vida diaria, ¿vale? Y hay algo que es fundamental también, y es el tema de la esperanza, ¿no? Entonces una persona, y eso lo conversaba yo también, una persona con una conducta suicida, digamos, es una persona que en cierta manera está perdiendo la esperanza en la vida, ¿sí? La vida le sabe o la ve sin ninguna esperanza, no hay esperanza en la vida, no tiene ninguna ilusión en la vida, algo que lo atrape a la vida, ¿sí? Entonces está desesperanzado, ve la vida de una manera apática, no le interesa, ¿sí? Entonces tener esa esperanza de, bueno, ¿sí? Puede pasar algo diferente, se podría solucionar la dificultad, de tener esa esperanza de que las cosas pueden ser mejor, de que va a solucionar
su situación de pareja, de que seguramente a nivel laboral le va a ir mejor, de que seguramente a nivel familiar las cosas van a mejorar. Entonces tener esa esperanza y esa convicción, esa ilusión es como apegarse a un hilo que nos mueve, como tener esa fe en la vida, ¿sí? Y eso es fundamental, porque personas con conducta suicida o con ideación suicida, pues básicamente han perdido la esperanza, ¿sí? No hay bajo amor o hay una carencia a nivel de estima personal, ¿sí? Hay un adecuado control a nivel de emocional, obviamente resiliencia, pues, ¿sí? Como resiliencia si de pronto se han presentado dificultades y se ha visto subsumido en esas dificultades y no las ha podido superar. Entonces, ¿cómo resiliencia para esas personas que han pensado, por ejemplo, en algo de suicidarse, ¿sí? O en la idea de suicidarse. Entonces, básicamente esto un poco para ver cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son esos recursos a los cuales podemos hacer uso, de los cuales podemos hacer uso para futuras situaciones adversas y cómo entonces, digamos, contrastándolos, ¿sí? Con personas que de pronto han tenido algún intento, ¿sí? O que se han visto sumergidos en algún tipo de conducta suicida, pues como todo esto, pues estas personas seguramente carecen, ¿sí? De todas estas situaciones o no han logrado robustecer todas estas fortalezas, ¿vale? La comunicación aquí también es fundamental, darse la oportunidad de hablar con el otro, de dialogar frente a lo que está pasando, ¿sí? No cargar con los problemas solos. A veces en la vida necesitamos a alguien con quien transitar, ¿sí? Transitar en la vida en momentos difíciles es fundamental, una voz de aliento, una palabra de ayuda. Entonces eso es fundamental, ¿vale? Bueno. Vamos a continuar entonces con la presentación. ¿Listo? Permítanme un momento, vuelvo aquí a compartir. Ya. Vale, entonces, ¿y eso para qué? Para entrarnos en la familia. Entonces, todos estos recursos que tenemos a nivel individual y que hemos identificado a nivel individual, ¿para qué? Pues para contextualizarnos en nuestro entorno familiar. Muchos de esos recursos emergen de la familia, ¿sí? Y entonces podemos entender la familia como el principal contexto de supervivencia de todo ser humano, ¿sí? Es el principal contexto de supervivencia de todo ser humano, es donde se nutren nuestras necesidades afectivas, biológicas, ¿sí? De seguridad, de protección, psicológicas también. Entonces, esa familia es como nuestro nicho, nuestro resguardo. Entonces, la pregunta es cómo están esas familias, ¿sí? Porque la familia es la base de la prevención. Es seguramente desde la familia donde conscientemente o no conscientemente pues obviamente se han adquirido todas estas fortalezas y todas estas competencias, estas habilidades, estos recursos. Entonces, dice que es el espacio donde se estructura el ser humano. Claramente es donde se empieza, digamos, a construir en cierta manera, si lo vamos a hablar en términos de personalidad, la personalidad del ser humano, ¿sí? Donde se forma el carácter, donde, digamos, se construye esa templanza para afrontar las adversidades y los desafíos. Es el espacio donde se colman las necesidades afectivas, entonces donde obviamente hay unas necesidades afectivas que el ser humano requiere, y es allí en la familia donde se satisfacen estas necesidades afectivas, donde se inculcan o se construyen valores, principios morales y éticos, y donde se aprende a valorar la vida misma. Pero entonces aquí en la familia es importante, digamos, abordar los diferentes momentos del ciclo vital, o en el ciclo vital del ser humano. Y recordemos que aquí en la familia, pues precisamente se encuentran todos los momentos vitales del ser humano. O sea, se encuentra la infancia, se encuentra, permítanme un momento que es que me están, qué pena con ustedes. Ya. Entonces, ¿me dicen que no están escuchando? Yo sí escucho. Yo también escucho. Sí, vale. Entonces, no sé si sea yo o de pronto el audio allá de algunos computadores. Bueno, entonces, aquí es importante abordar precisamente todos los momentos del ciclo vital del ser humano, ¿sí?
porque en la familia se encuentran. Entonces se encuentra la infancia, se encuentra la adolescencia, se encuentra la adultez, se encuentra la vejez, ¿sí? Y es importante entonces satisfacer que la familia como base de la prevención satisfaga todas estas necesidades biológicas, psicológicas, emocionales del ser humano. Por ejemplo, en la primera infancia, que es tan fundamental, y muchas teorías abordan de que la primera infancia es fundamental, más o menos hasta va a los 5 años, pero hay teóricos que dicen que hasta los 7 años se construyen las bases de la personalidad y de cómo va a ser el individuo hacia el futuro, ¿sí? O cómo se va a desarrollar, cómo se va a desenvolver en su entorno. Entonces, básicamente, aquí en esta primera infancia, pues es importante, obviamente está el tema de la lactancia materna para el recién nacido. Entonces, hay aspectos fundamentales que invitan a fortalecernos, a cubrir esas carencias afectivas. Entonces, lo que les estaba comentando, por ejemplo, en la primera infancia está el tema de la lactancia materna, ¿sí? Entonces, tener la posibilidad de lactar al neonato, ¿sí? Pues cuando sea el momento ya suficiente, por decirlo de alguna manera, o no perderse esta experiencia, por ejemplo, ¿sí? Porque pues obviamente a través de la lactancia se genera también un vínculo, un apego, una seguridad, y es esa seguridad que el neonato empieza a sentir para más adelante comprender su entorno, construirse un mundo psicológico también, ¿sí? Por ejemplo, también en esta primera infancia hay aspectos característicos como la entrada del niño al colegio, ¿sí? También es otro aspecto fundamental. Entonces, también es un tema, es una situación que invita al cambio, que invita precisamente a una nueva experiencia y cómo se va a acompañar a este niño precisamente en su etapa escolar, ¿sí? Entonces, son como aspectos fundamentales, ¿sí? Que se dan en cada etapa. Cada etapa viene como asociada con unas necesidades específicas. Aquí las vamos a ver, digamos, algunas, no todas, ¿sí? Pero entonces, como el infante también requiere, digamos, esa satisfacción a nivel afectivo. Entonces, cuando llora, por ejemplo, ¿sí? Obviamente hay niños menores de 5 años, 3 años, estoy hablando 2 años, por ejemplo, ¿sí? Está llorando porque hasta ahora está aprendiendo a hablar, hasta ahora está pronunciando sus primeras palabras, y entonces hay familias que simplemente los dejan llorar, de lo que llore, dicen por ahí, ¿sí? Hay otros que sí, por el contrario, bueno, van a prestar atención qué es lo que está pasando con el niño, porque cuando el niño está llorando es porque hay una necesidad afectiva que seguramente está solicitando, es porque no sabe expresarse de otra manera. Igual cuando empiezan a adquirir sus palabras, ¿sí? Cuando también busca la compañía de mamá, cuando busca la compañía de papá, ¿sí? Entonces, aquí en esta primera infancia hay aspectos característicos y fundamentales que invitan a uno a construirnos un mundo psicológico, de saber cómo va a ser ese mundo hacia el futuro, cómo es ese mundo. Si es un mundo que precisamente es un mundo donde se nos invite a la inseguridad, al miedo, a la desconfianza, al desamparo, donde es un mundo hostil, o por el contrario, digamos, aquí en la primera infancia se empiezan a construir esos vínculos seguros, esos vínculos de apegos afectivos y apegos afectivos seguros, donde se satisfacen las necesidades afectivas del niño, donde se invita a tener protección, a tener resguardo, a tener amparo. Y es que muchos casos de suicidio en la infancia precisamente están relacionados con el desamparo. Entonces, ¿cuántos niños no se encuentran desamparados por sus padres? ¿Sí? Y optan precisamente por eso. Porque empiezan a ver que el mundo es un mundo hostil, que es un mundo que no vale la pena vivirlo, ¿sí? Entonces, eso, pues, aspectos característicos, digamos, en esta etapa, la primera infancia. Entonces, está el tema de la lactancia materna, está el tema del acompañamiento al niño en esa nueva etapa, que es la etapa escolar, ¿sí? Y, obviamente, está el juego. El juego es fundamental en esta primera infancia, o sea, fundamental, porque a partir del juego es como el niño empieza a interactuar con, pues, entre otras formas, a conocer su entorno, a interactuar y, obviamente, adquirir herramientas, bases de seguridad, de confianza, ¿sí? Para relacionarse más adelante con el otro. Ya llegamos al tema de la adolescencia. El tema de la adolescencia, pues, es otra etapa, es una etapa, digamos, es una etapa donde hay cambios, obviamente, a nivel hormonal, en tanto en hombres, en niños, como en niñas, en adolescentes, como hombres y mujeres. Entonces, obviamente hay cambios a nivel hormonal, hay mayor relacionamiento con pares, entonces
seguramente habrá mayor influencia por parte de los amigos, de las amigas, está el tema de las redes sociales, y todo esto requiere un acompañamiento por parte de los papás, ¿sí? Obviamente también puede ser una etapa marcada por la rebeldía, o puede que no lo sea así, más bien por la sumisión, pero estos actos de rebeldía que se dan en esta etapa, ¿sí? También están muy relacionados con los estilos de crianza que emergen en el hogar, o que se dan en el hogar. Estilos de crianza muy autoritarios pueden generar precisamente eso, actos de rebeldía, y esos actos de rebeldía pues pueden invitar precisamente eso, al no reconocer figuras de autoridad, un acto de rebeldía precisamente como el no cumplir las normas, ¿sí? El no quererse a sí mismo puede ser también inclusive un acto de rebeldía, ¿sí? O están temas totalmente de sumisión, entonces está como el niño se somete porque tiene miedo a sus papás, entonces prefiero tener una actitud de sumisión. Entonces está, digamos, esta etapa, que es una etapa pues bastante variable, ¿sí? Y aquí también como una prevención precisamente para evitar todo este tema de conductas suicidas en el transcurso de la misma vida, pues está el acompañamiento de los papás. Es fundamental el acompañamiento de los papás, no solamente de los papás hacia los hijos, sino de los hijos hacia los papás también. Llegó el momento que abordemos ahorita la vejez. Llega entonces también, digamos, y esta etapa de la adolescencia también tiene obviamente sus necesidades afectivas, también requieren ser reconocidos, valorados, respetados, ¿sí? Obviamente, y eso nos construye como personas, nos construye como seres humanos, aporta nuestra estima personal. Está el tema ya de la adultez, pues en la adultez pues ya está el desprendimiento seguramente del hijo de la familia, entonces también hay vacíos, pero entonces, ¿con qué herramientas sale esa persona adulta a la vida? ¿Con qué herramientas sale esa persona adulta a afrontar la vida misma? ¿Sí? Con todo esto que hemos visto precisamente en estas diferentes etapas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue el acompañamiento? ¿Cómo fue el relacionamiento de este adulto en su adolescencia? ¿Sí? ¿Hubo acompañamiento de los papás? ¿No hubo acompañamiento de los papás? ¿Sí? Se brindaron espacios de diálogo, se expresaron el afecto, el cariño, ¿cómo fue la infancia también? Todo esto entonces invita a que salga un ser humano al mundo dotado de una serie, digamos, de recursos o carentes de los mismos recursos. Entonces ya en la etapa adulta, pues obviamente hay necesidades diferentes, de pronto ya está el tema laboral, entonces ya se abre el mundo de trabajo, ya se siente productivo en una sociedad, o puede por el contrario, ¿sí? No sentirse productivo en su trabajo, en su ejercicio laboral, precisamente por todo esto que hemos visto, porque no se han construido vínculos seguros, vínculos sanos, apegos que brinden confianza, que robustezcan la estima personal. Entonces sale este adulto al mundo a enfrentarse con un mundo laboral, a constituir una familia, ¿sí? Entonces, básicamente ya vienen otro tipo de necesidades también, y obviamente ya en la constitución de familia que puede llegar a ser o no puede llegar a ser, porque ya hoy en día vemos familias unipersonales, ¿sí? Pueden, digamos, tener o no tener hijos, o inclusive adoptar hijos. Entonces ya desde estas bases previas de la familia, pues ya hay un patrón de conducta para constituir nuevas familias, ¿sí? Entonces, ¿con qué patrones de relacionamiento también sale este adulto a constituir nuevas familias, ¿sí? Si van a ser familias que se constituyan desde la carencia, si van a ser familias que se constituyan desde el desamor, o por el contrario, desde, digamos, los recursos, desde la confianza, desde la seguridad, desde la protección, desde la recreación misma también. Y ya viene lo que es el tema de la vejez. Entonces, el tema de la vejez es un tema complejo, ¿sí? Y es que esta conducta suicida puede atravesar todas estas etapas, precisamente por carencias que se construyan en la familia, ¿sí? Entonces ya viene el tema de la vejez, y la vejez pues es una etapa compleja del ser humano, ¿no? Porque ya, digamos, la vejez ya viene con el tema de la jubilación, entonces ya la persona ya deja de trabajar, entonces ya deja de sentirse productiva en la sociedad, y entonces si yo antes hacía tal cosa, yo ahora ¿a qué me voy a dedicar? Entonces el tiempo de ocio pues se aumenta, se triplica, se cuatriplica, entonces ya, bueno, ¿a qué me voy a levantar el día de hoy? Podría pasar, ¿no? Entonces ya la persona que está envejeciendo, pues obviamente también hay cambios hormonales también, ¿sí? Físicos, porque la apariencia física pues ya empieza también a cambiar, como en el transcurso de toda la vida, pero pues aquí significativamente. En la vejez también la persona pues se acerca a la misma muerte, entonces ya es la última etapa del ciclo vital del ser humano, ya digamos que se acerca más a la muerte. Entonces aquí hace una evaluación de su misma vida y dice si realmente la vida que vivió ha valido la pena, o si realmente que la vida que vivió realmente no valió la pena haberla vivido.
y entonces hay sentimientos de frustración, de desesperanza también. Y obviamente aquí, como en cualquier etapa, ¿sí?, pueden emerger o aparecer algún tipo de afectación a nivel de salud mental o trastornos mentales, pero en la vejez, digamos, pueden ser más proclives a, también como en la infancia o en otros, digamos, momentos, pero en la vejez es una etapa vulnerable significativamente, y aquí entonces puede aparecer también la depresión, ¿sí? Está la demencia, puede padecer el Alzheimer, ¿sí? Y entonces ya la persona que ha envejecido no se siente igual de productiva, la vitalidad que tenía antes, pues ya digamos que la va perdiendo, y a veces las mismas familias simplemente no prestan atención a estas situaciones, y el abuelo o la abuela se convierte de pronto en parte más de la casa, ¿sí? Entonces ya a veces en algunas familias puede que pase, ¿sí? Pues simplemente no se tiene en cuenta la opinión del abuelo o la abuela, ¿sí? Entonces ya simplemente está ahí como un poquito más, poco se dialoga con él, poco se dialoga con ella. Entonces todo esto es proclive precisamente para que aparezcan ciertos trastornos a nivel mental, emocional, y también, ¿sí?, ¿por qué no?, la persona empieza a tener pensamientos de, bueno, es mejor yo estar muerto. Sí, o sea, yo aquí no sirvo, no soy útil, entonces yo realmente es mejor, pues creo que ya viví lo que tenía que haber vivido, yo prefiero entonces ya de cesar. Entonces pueden empezar intenciones o algún tipo de ideación suicida también, porque no llegar hasta su ejecución. Factores de riesgo en la misma familia. Entonces, factores de riesgo en la familia, pues obviamente todo el tema de lo que son las violencias, ¿no? La violencia, desafortunadamente, es un fenómeno no solamente social, sino que también es familiar. Entonces, la violencia es transversal a la conducta suicida también. Yo creo que es un factor que predispone ese tipo de conductas. Y entonces está, por ejemplo, los conflictos entre la familia, ¿no? Entonces está la violencia física, la violencia sexual también, que desafortunadamente se ha identificado que en muchos casos de abuso sexual los principales agresores hacen parte de la familia, ¿sí? Y son agresores que obviamente pues hacia los mismos hijos, entonces o hacia hermanos, hermanas, bueno, padres inclusive. Pero en el caso digamos de los niños adolescentes se ha identificado que hay agresores en términos de violencia sexual que hacen parte de la misma familia. Todo esto es un factor de riesgo y que precipita precisamente la conducta suicida, ¿sí? Entonces, una persona que obviamente en familias donde haya violencia física, ¿sí?, hacia, por ejemplo, los hijos, hacia la pareja, que veíamos que eran factores de riesgo que se encadenaban este tipo de conductas, pues obviamente digamos que se pueden precipitar, ¿no? Entonces una persona que esté sometida en el caso de las relaciones de pareja, ¿sí? Por ejemplo, la mujer, voy a ponerlo así, la mujer que esté sometida, por ejemplo, al hombre, donde haya algún tipo de violencia a nivel sexual, a nivel física, ¿sí?, emocional, porque la violencia emocional es transversal también a este tipo de violencia. Siempre está implícita la violencia emocional en las violencias. Entonces, pues hoy una persona que llegue a golpear a su esposa, que hayan episodios de violencia, pues eso puede ser un factor precipitante también. Igual los hijos, a veces se desvía la violencia y la culpa recae sobre los hijos, ¿sí? Entonces el hijo también se empieza a sentir culpable de que es por mi culpa que mis papás pelean. Entonces empiezan a tener esa carga de ellos y ese sentimiento de culpa, y ese sentimiento de culpa pues obviamente puede desencadenar en algún tipo de conducta suicida en dado caso de que no se elabore, de que no se aborde, de que no se exprese, de que no se dialogue en la misma familia y no se comunique. Obviamente el consumo de sustancias psicoactivas. Sabemos que consumir sustancias psicoactivas desequilibra emocionalmente al ser humano, obviamente pues lo que es el tema del abuso de las sustancias psicoactivas, y puede precipitar o no algún tipo de trastorno mental, el manejo de la soledad. Factores protectores en la familia. Sí, el factor protector en la familia pues básicamente es el diálogo, la capacidad de dialogar en la misma familia, ¿sí?, de tener ese diálogo, un diálogo humano, un diálogo afectuoso, un diálogo donde nos escuchemos, porque es importante escucharnos. A veces ni siquiera nos escuchamos en la misma familia, ¿sí? Ella pasa el día trabajando, él también, ¿sí? Llegan terminando la jornada laboral y al otro día comienzan nuevamente, no se comunican muchas cosas. Entonces el diálogo es fundamental, no solamente entre los esposos, sino también entre los hijos, por ejemplo, ¿sí? O entre los mismos padres con los hijos, los abuelos, ¿sí? Entonces, pues un factor protector es el diálogo, tener esa capacidad de conversar, esa disposición para conversar con el otro, desde una escucha activa, desde prestar atención precisamente a lo que le está sucediendo a la otra persona, ¿sí?
obviamente el brindar afecto, ¿no? Entonces, como en las familias son red de apoyo también precisamente para momentos difíciles, cómo se pueden convertir en una red de apoyo, cómo se pueden convertir, digamos, en una red de orientación también frente a factores difíciles. A veces una palabra de aliento, una voz de aliento en momentos difíciles es fundamental, y ese apoyo que puede generar la familia, ¿sí? En el mismo diálogo, un diálogo asertivo, un diálogo claro, abordando la problemática como tal, porque si usted va a resolver alguna problemática y no habla de la problemática, pues la está tocando por los lados. Entonces a veces es mejor conversar de frente a lo que está sucediendo. Un factor protector entonces es el diálogo, y es convertirnos en esa red de apoyo para los mismos integrantes de la familia. Es una escucha activa, escuchemos al otro en su sentir. A veces la persona con una conducta suicida o intención suicida, pues simplemente dice algo, no, es que es mejor como que vivan sin mí, ¿sí? O yo a veces preferiría como estar muerta, y simplemente esos tipos de comentarios se pasan por alto, y no tienen por qué pasarse por alto. O sea, tendrían también que venga, conversemos un poco frente a qué es lo que está sucediendo, si ve que la persona se está aislando un poco. Y está el tema, obviamente, de todo lo que es el autocontrol emocional, ¿sí? La autorregulación emocional, la capacidad de ser asertivo en nuestras emociones, de decir lo que sentimos, ¿sí? A la persona indicada en el momento indicado, ¿sí? Porque a veces estamos cargados laboralmente, y la persona indicada para decirle no es el compañero de trabajo o la compañera de trabajo, sino resulta que nos terminamos descargando con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres, y vivimos con nuestros padres. Entonces, es la capacidad, digamos, de saber expresar nuestras emociones a la persona correcta y en el momento correcto, ¿sí? Entonces, eso es un factor protector, la capacidad de autorregularnos también, ¿sí? De saber que a través del diálogo pues podemos solucionar las dificultades. La mejor definición del amor pues es la que se demuestra. A veces el amor pues no necesariamente, o no solamente es importante la palabra, que me digan que me quieren, sino que también esa palabra, ese querer, esa palabra de amor, es importante que vaya acompañada de una acción, ¿sí? Usted me dice que me quiere, pero pues ¿cómo me quiere? O yo le digo que lo quiero, pero demostrémonos el amor, demostrémonos el afecto a través de salidas, a través de pronto de compartir en familia. Eso es fundamental. Entonces, que el afecto vaya acompañado de las acciones, ¿sí? Pero señales de alerta, pues ya básicamente lo que hemos venido mirando, pues una persona que exprese algún tipo de idea sobre el suicidio, sobre que es mejor estar muerto, sobre que no me quieren, si llega a comentar el acto, mire, es que yo he pensado matarme de esta manera o suicidarme de esta forma, venga, ¿cómo así? Hay algún tipo de planeación, de ideación, espérese un momento porque las cosas no son así. A esas señales de alerta hay que prestarles bastante atención. Antecedentes o tentativas de suicidio, si la persona de pronto ya lo ha intentado, ¿sí? Ya ha intentado, pues, en ocasiones anteriores suicidarse. Si le comenta, digamos, el plan y tiene de pronto algún método letal, ¿sí? Un arma cortopunzante, de pronto alguna soga, de pronto intoxicarse con algún tipo de medicamentos. Todo esto, a estas señales de alerta hay que prestarles atención. Sentimientos de desesperanza, cuando la persona cree que pues ya realmente la vida no merece la pena de vivirla, cuando no hay, digamos, una desesperanza frente al mundo que le rodea, no vale la pena vivir este mundo, hay una desesperanza frente a uno mismo, o sea, yo realmente no sirvo para nada, esto me queda grande, yo soy un fracaso. Todo esto que también tiene que ver con diálogos que se dan en la familia, ¿sí? Y obviamente hacia el futuro, eso para qué seguir viviendo, yo sé que no lo voy a poder hacer, yo sé que ese reto no me va a quedar grande. Entonces todo eso también hay que pedirle, esos sentimientos de desesperanza hay que prestarles bastante atención. Antecedentes familiares de suicidio, si de pronto ya han existido en la familia, pues personas que desafortunadamente han perecido por estos intentos de suicidio o estos suicidios. Irritabilidad y agresividad, una persona que pues se muestre bastante agresiva e irritable, pues también obviamente hay que prestar atención, es decir, hay que ser bastante perspicaz y susceptible, el darse cuenta de cómo están emocionalmente nuestros integrantes de la familia. Y por eso yo los invitaba a que al principio de esta charla hicieran precisamente eso, reconocieran cómo nos sentimos, porque no solamente es cómo nos sentimos, sino cómo se siente el otro. ¿Cómo está? ¿Usted cómo lo nota? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo siente a su hijo? ¿Cómo siente a su esposa? ¿Cómo siente a su abuelo? ¿A su papá? ¿Cómo se siente usted también? Factores de riesgo, pues obviamente enfermedades depresivas, trastornos depresivos, psiquiátricos, ¿sí? Entonces tenemos que la depresión está muy relacionada con el tema del suicidio, ¿sí?
También otros trastornos, la esquizofrenia, por ejemplo, trastornos bipolares, que también son trastornos de la afectividad. Todo esto, pues, obviamente afecta a la persona de manera significativa y lo encierra y básicamente que no ve más alternativas de salida, ¿sí? El alcoholismo, el abuso de sustancias psicoactivas, pues, genera desequilibrios en el organismo, en el ser humano. Esos desequilibrios desencadenan, obviamente, o pueden estar asociados a trastornos también. Entonces, el tema del consumo de sustancias psicoactivas, que también es un tema digamos, para abordarlo de una manera más profunda y también generar algún tipo de prevención al respecto. Eso también puede precipitar algún tipo de conducta suicida, aislamiento social, una persona que viva solo, que no tenga esa red de apoyo, que se encuentre solo, no saber cómo, digamos, transitar por esos momentos de soledad, ¿sí? Y dice Eric Fromm que el ser humano tiene que, digamos, uno de los grandes desafíos o retos es el estado de separatidad. Él lo dice como con la palabra separatidad, y esa separatidad es ese estado de soledad en el que se encuentra el ser humano. Pero hay que saberlo transitar, hay que saberlo llevar. Ahí hay personas que no lo saben llevar, ¿sí? Y no lo soportan. Y como no lo soportan, pues terminan precisamente por esto. Terminan optando por el suicidio, terminan consumiendo sustancias psicoactivas, desencadenando alcoholismos y demás. Están los problemas económicos también, que ya lo habíamos visto. Una persona que esté sumergida en deudas y que no sepa cómo, pues el factor económico también, digamos, es algo fundamental, y a veces hay personas que tienen precisamente a esto porque no encuentran más salidas, pero resulta que desde que haya vida siempre hay esperanza, y yo creo que la manzana no solamente se puede ver por un lado, sino se puede ver por varios lados. Entonces, así mismo la vida, no solamente se podría ver desde un lado, sino también se podría ver desde diferentes lados. La presencia del estrés, cuando hay muchas tensiones y no sabemos cómo manejarlas. Y la enfermedad física, ¿no? Hay enfermedades físicas que son incapacitantes, por ejemplo, enfermedades terminales, ¿sí? Cáncer, VIH, ¿sí? Diabetes, que son enfermedades, pues, bastante difíciles, y pues el ser humano desafortunadamente atraviesa por esto, y a veces el tratamiento es tan difícil que no sabe cómo. Se terminan creyendo la idea de que se convierte en una carga para la misma familia y prefieren entonces optar por el suicidio. ¿Puede ser red de apoyo? Sí, claro, se puede ser red de apoyo. ¿Cómo se puede ser red de apoyo? Desde la misma familia, con una escucha activa, eso ya lo veíamos, con un diálogo, pues, asertivo, ¿sí? Con un diálogo activo, con el prestar atención a la otra persona, con el validar su mundo emocional, si se siente como se siente. A veces no decirle, ay, deje de pensar en eso, ay, no sea bobo, no sea boba, no sea tonto, ¿cómo es que dice eso? No, hay que validarlo en su mundo emocional, porque la persona que está pasando por una situación difícil, pues obviamente está afectado. Para nosotros puede que sea insignificante, pero para esa persona, para ese integrante de la familia, no es insignificante. Entonces, ahí es importante respetar y validar su mundo emocional, evitar comentarios precisamente inapropiados, y en dado caso, sugerir iniciar algún tipo de terapia o asesoría psicológica. Líneas de atención. Entonces, tenemos líneas de atención, el poder de ser escuchado, ¿sí? Ese poder de ser escuchado es la línea 106, es una línea a nivel distrital, que obviamente aborda todo el tema de salud mental. Entonces, cuando nos sentamos así de pronto sin alternativas, sumergidos, que querramos hablar con alguien, pues si no tengamos de pronto con quién, la línea 106, ¿sí? Es la línea en términos de salud mental. Lo ideal es que usted hable con su familia también, pero digamos, esta es una red de apoyo, ¿sí? Línea de atención distrital, línea 106, línea de salud mental. Está la asesoría psicológica para estudiantes de la Universidad del Bosque. Allí obviamente prestamos todo lo que es el tema de asesoría psicológica y de fomentar lo que es la salud mental. Y está el centro de apoyo del Colegio Miguel Antonio Caro, pues digamos que ya en el área de orientación escolar para todos aquellos estudiantes y también padres de familia que requieran de pronto algún tipo de orientación a nivel de salud, también de salud mental y de salud escolar también, de orientación escolar. Básicamente eso. Ya para finalizar, yo quisiera mostrarles un video. Se demora 3 minuticos y no sería nada más. ¿Vale? Entonces, voy a permitirme compartirlo por acá. Espérate, a ver, yo lo comparto por acá. Me dicen si se escucha, y si no, pues yo les comparto el link para que ustedes lo vean, ¿vale? Entonces ya voy a compartir. Ok. Okay. Por favor, me dicen si se escucha. ¿Se escucha? ¿Se está viendo?
Sí, señor, sí se escucha, sí se ve. ¿Sí se visualiza, Abril? ¿Y se escucha? Para la gente de mi edad, Sí, el riesgo de sí, la suicidio chica ya empezó a hablar. mucho más de lo que se cree. Y de una vez aclaro, no es un asunto solamente de chicas, ¿ok? No es razón para hacerle bullying a nadie, nunca. Este video es para ustedes, gente adulta. Pero por si lo ven, también es para ustedes, personas de mi edad. Aquí van algunas recomendaciones por si sospecha de alguna persona que está pasando por esta situación. Pregunte directamente, ¿está pensando en suicidarse? No espera que se lo digan. Muy poca gente que se sienta así es capaz de expresarlo. Y de fijo es difícil preguntar algo así, pero es mejor que se molesten por preguntar que por no preguntar. Al final le van a agradecer. Pero eso sí, cuando alguien le diga que ya no quiere vivir más, no lo juzgue. Más bien, gánese su confianza. Eso lo logra haciendo esto. Escuche, escuche, escuche. Muestre empatía y compasión y verdaderas ganas de escuchar y apoyar. Acepte que cada persona tiene su manera de sentir y expresarse. Cuesta salirse de cómo una ve las cosas. Lo que para usted no es tan grave, para otra persona puede ser en serio lo peor del mundo. Apoye sin juzgar. Querer suicidarse no es un juego ni una forma de ganar likes. Y tampoco es una señal de debilidad. Por eso es importante buscar la ayuda profesional necesaria. Entonces, actúe. Eso significa que jamás guarde el secreto si una persona le ha dicho que ha pensado en suicidarse. Cuéntaselo a alguien de confianza. No importa que le hayan pedido no contarlo. Vale más una vida que un enojo que luego pasa. Acompañe. Si una persona ha estado pensando o le ha dicho que va a hacerse daño, no la deje sola. Ayúdale a buscar y aceptar la ayuda de una persona profesional. Es rajado cómo todavía la salud mental se ve como algo raro. Nada que ver. Muestre que está bien ser vulnerable y cuidarse. Sea un ejemplo. Enfrente sus emociones y permita que vean cómo usted también puede pedir ayuda. Enfrenta sus problemas y sale adelante. Las amigas y amigos, la familia y las personas adultas son súper importantes para alguien joven. Aunque no lo parezca, usted podría ser ese apoyo que la persona necesita para aprender a sobrellevar y disfrutar la vida. Bien, básicamente es eso, lo que les quería dar a conocer el día de hoy. Claro que sí, ya les comparto entonces el link del video para que lo visualicen también. Listo. Listo. Entonces ahí ya lo compartí. No sé si tienen de pronto preguntas, algo que decir, alguna opinión, aporte. Bueno, Snyder, muchas gracias. Yo por aquí dice la ayuda profesional importante y también como padres no juzgar en este caso a nuestros hijos, sino por el contrario desde pequeños enseñar a gestionar sus emociones. La película Red me parece genial. Sí, antes de Red está Intensamente, que también nos ayuda con el tema de la gestión de las emociones. Muchas gracias. Quiero, pues, abrimos el espacio de preguntas, papás, para que por favor ustedes levanten su manito o por si quieren escribir las preguntitas en el chat. Pues entramos en ese espacio de preguntas. La señora Ligia, por favor, tiene su merced la palabra. Muy buenos días para todos. La información que recibimos hoy muy valiosa. Muchísimas gracias, el contenido muy bueno y no solamente eso, sino el lenguaje comprendible hace que podamos ver mucho más cosas que de pronto como papitos a veces no vemos. Yo también quisiera también cómo prevenir y cómo ayudar también a los niños que son
los que más fácil pueden manejar estas redes con esos suicidios inducidos, con tanto reto loco, tanta cosa. Uno ve que sus hijos están bien, no tienen tristezas, digamos que tenemos cierta estabilidad, porque la vida es la vida y vamos a tener momentos tristes, felices, de miedo, todas clases de emociones, pero sí con esta situación de las redes que también me parece muy peligrosa. Entonces también como para que nos ayuden y nos digan cómo evitar también, cómo prevenir, porque veo que también son parte de la vida, ¿no? Gracias. Muchas gracias, señora. Listo. Tengo una pregunta por acá y dice, ¿se puede considerar el suicidio como un factor genético? Entonces, varias cosas con respecto a lo que nos decía la señora Ligia, y ya vamos entonces con el tema del factor genético, si me regalas este espacio también, digamos, bueno, yo creo que el control, sí, yo creo que estar muy pendientes, el acompañamiento, digamos, a nuestros hijos en el tema de las redes sociales para los que ya la tienen. Hace poco, usted me hacía pensar en algo y hace poco, bueno, hay el tema de los retos también, ¿sí? Pero, por ejemplo, hace aproximadamente unos 10 días, pasan por la noticia, 15 días aproximadamente, una situación en México. En México, una señora, pues muestran la camioneta de una señora, y la noticia cuál es, el niño estaba viendo, un niño creo que no superaba los 12 años de edad, ¿sí? La señora dentro de la camioneta le quita el celular al hijo y el niño sale, abre la puerta de la camioneta, sale corriendo y se lanza por el puente. La señora pues obviamente queda desesperada, ¿sí? No sabe cómo actuar en ese momento, pues obviamente todo el sentimiento que eso trae, ¿sí? Pero entonces, ¿a qué voy yo con esto? Pues uno, el tema de las redes sociales a temprana edad, ¿no? Yo pienso que pues ahí debe haber una edad, ¿sí? O es importante que exista una edad precisamente para eso, para esa apertura hacia la red social, ¿sí? En este caso, pues el tema del internet, aproximadamente los 14, 15 años de edad, obviamente debe haber también un diálogo previo, ¿sí? Un acompañamiento por parte de los papás, precisamente para eso, para que no caigan en términos de reto, precisamente también para que no se cree algún tipo de apego, porque a veces los niños, pues quedan al cuidado básicamente de las redes sociales, quedan al cuidado de las plataformas, quedan al cuidado de YouTube. Entonces, como un acompañamiento permanente por parte de los papás,